Quería ver a alguien. La echaba de menos. Demasiado. Cuando la veo, quisiera que viniera a mí corriendo y me abrazara. Aunque me parte el corazón recordar que eso no va a suceder. Hola, buenos días, tardes, noches, a la hora que estés viendo esto. Solo quería decirte que la historia no me pertenece, el creador es Neon Zangetsu. Vayan a apoyarlo para que no deje de subir la historia. Link en la descripción. 1307 capítulo 1. La danza del terror N/A. Aquí estamos, el proyecto que fue prometido. Es posible que en el futuro lo actualice a M, pero por ahora tiene clasificación T para que todos puedan verlo. Esta historia en particular fue escrita a petición de Adventurer 221. El título provisional es Danza del Terror. Vaya, ¿y ahora qué dragón se llamaba el terror? 3 intentos de adivinar de quién se trata. Los 2 primeros no cuentan. Sí. Él. Te va a dejar boquiabierto con el tiempo. Hablando de tiempo, a medida que se acerca mi 15º aniversario en este sitio, me encuentro reflexionando sobre las pequeñas cosas de la vida. Lo que antes era un pasatiempo relajado, solo para mí y algunos amigos, creció y evolucionó con el tiempo. Hay días en que recuerdo estos últimos 15 años y me pregunto si alguien me recordará, si dejé huella, a pesar de no haber ganado ni un céntimo con ninguna de estas historias. Algunos días fueron más felices que otros, y disfruté demasiado escribiendo algunas historias, hasta el punto de quedarme despierto toda la noche trabajando en ellas. Y por supuesto, hay momentos en que miro hacia el futuro y me pregunto qué será de las cosas cuando yo ya no esté. Claro, intento no darle demasiadas vueltas a esto último. Sigo vivo y sigo escribiendo. En un mundo ideal, me gustaría seguir haciéndolo mientras pueda. Pero la edad me está alcanzando y, últimamente, el mundo está lleno de locura y muerte. El reciente terremoto en Turquía/Siria es un terrible ejemplo. Incluso antes de eso, muchos amigos y compañeros escritores que conocí ya no están. ¿Seguiré aquí dentro de 20 años? ¿10? ¿5? Es una idea escalofriante. Pero por ahora, sigo aquí, sigo escribiendo. Una vez más, seguimos con la regla de las brasas para esta historia y otras. Esto significa que, si a la gente no le gusta, no se continuará. Si la historia en sí no es popular o no tiene buena acogida, bueno, no podré continuarla. Tengo 2 trabajos y, además, las vacaciones, así que apenas tengo tiempo para escribir. Por lo tanto, no puedo permitirme escribir algo que no le guste a la gente. Así que, por favor, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son mi motor. Sin ellas no puedo escribir ni una sola palabra. Así de simple. Trabajar casi a todas horas me mantiene absurdamente ocupado, y no me atrevo a escribir algo que no le guste a la gente. Otra vez sin preguntas. Hay que mantener el interés. Bueno, ya te entretuve bastante. Así que aquí vamos. El destino de esta historia depende de ti, el lector. Tus comentarios determinan el destino de este relato y de muchos otros. Una vez más, no soy dueño de citas, referencias ni memes. Ni un solo chiste. Nada. Nada. Todos son homenajes a leyendas mucho más grandes que yo. Ahora bien, la corona no puede permanecer fuerte si la casa del dragón permanece dividida. ¿Qué lado elegirás? ¿Verde? ¿Negro? ¿Ninguno? ¿O te levantarás? Danza del terror. Él se estaba muriendo. Valerion podía sentir en sus viejos huesos. Después de cientos de años, la muerte finalmente llegó para él. Sabía que podría aferrarse un poco más. Persistir quizás unos años más antes de que su cuerpo finalmente le fallara. Pero ¿qué sentido tenía? Muchos de sus parientes y amigos habían muerto hacía tiempo. Solo quedaba un legado que se desvanecía. Aegon, su primer jinete, había fallecido hacía tiempo. Maegor, el segundo, lo siguió poco después. El tercero, el príncipe Viserys, era un hombre débil que solo lo había montado una vez y nunca se atrevió a volver. Vagar, su único hermano vivo del día de la eclosión, estaba lejos de allí. Al menos podría llorar su muerte, pero nunca lo alcanzaría a tiempo, por mucho que volara. Ya era hora. Una pequeña parte de él lamentaba este innoble final. Si iba a morir, deseaba morir con fuerza, en un resplandor de gloria. No simplemente marchitarse y consumirse en la vejez. No había gloria en esta muerte. Él era el terror, un señor de dragones, el último en ver la antigua Valiria antes de la maldición.
Y, sin embargo, ahora apenas podía alzar las alas, y mucho menos la cabeza. Su fuego se había apagado. Solo quedaban brasas. ¿Tú también, eh? Valerión abrió con un crujido un ojo antiguo. Un hombre estaba frente a él, al menos el viejo Wyrm lo supuso. Era tan brillante. Casi cegador. Ardía como el mismísimo sol. Valerión no podía verle la cara. Su visión debilitada, sumada a su resplandor, lo impedía. En su mejor momento, lo habría devorado de un solo mordisco. Ahora solo podía gruñir. Tranquilo, dijo el hombre arrastrando las palabras. No estoy aquí para pelear. Me preguntaba qué había sentido desde tan lejos, se puso una palma de oro en el hocico. Hombre extraño. ¿Quién era? ¿Qué quería? Valerión retumbó una pregunta. Yo también he vivido mucho, ¿sabes? La frente del hombre rozó sus escamas. Demasiado. Todos los que conocí han muerto. Pero tú me recordarás, ¿verdad? Creo, su palma palpitaba. No había otra palabra para describirlo. ¿Que necesitas esto más que yo? Toma. Tómalo. Tómalo todo. La fuerza fluyó hacia Valerión, brillante y embriagadora, brillando bajo sus huesos. Su fuego, que se apagaba, resplandeció de nuevo. Sus ojos brillaron con llamas fundidas. Se sintió joven de nuevo. Poderoso. Ahí vamos. Una vida por otra. El hombre dorado se desplomó contra él, más apagado que antes. Aprovéchala. Aquí, por fin, Valerión vislumbró unos ojos azules enmarcados por mejillas patilludas y cabello rubio con vetas grises. Vive un poco más, ¿quieres? Vive. El anciano le sonrió, entrelazando los dedos, formando una extraña serie de símbolos que no pudo comprender. Y algún día, nos volveremos a ver. La luz brilló una última vez, tan brillante que Valerión se vio obligado a cerrar los ojos. Cuando los abrió de nuevo, el hombre de luz ya no estaba. Solo quedó una diadema maltratada. Muchos años después, ella se estaba muriendo. Rea Royce podía sentirlo, sentir su cuerpo desgarrándose en la cama de parto. Cada instante era dolor. Cada segundo, agonía, tormento tras tormento, desgarradora mientras gritaba. Maldito Daemon. Maldita sea ese bastardo Targaryen. Solo se había acostado con él una vez. Una vez. Y él le había provocado esto. Lo había emborrachado por despecho el día de su boda, aunque solo fuera para darle una lección. Hasta las ovejas del valle son más bonitas. Había dicho. Ja. Había querido hacerle tragar esas palabras. ¿Era más fea que una oveja? Ja. ¿Le había demostrado? O eso pensó en ese momento. Qué tonta. No había podido librarse de este niño. Su hijo. O, lo había intentado al principio. Lo intentó una y otra vez, pero día tras día, semana tras semana, mes tras mes, la vida en su interior se fortalecía. Finalmente, se rindió. Ahora traería a este niño al mundo, aunque solo fuera para fastidiarlo. Empuja, mi señora. La instó la partera. Tienes que empujar. Rea lo hizo con un grito estridente, uno que estaba segura que todo Runestone escuchó. Por los dioses antiguos y nuevos, el dolor era interminable. Sus manos se aferraban a las sábanas mientras rezaba por la liberación. Por fin, un lamento furioso le respondió, casi tan furioso como ella. Se desplomó sobre las almohadas, agotada. Oyó vagamente la voz del maestre. Es un niño, mi señora. ¿Un hijo? ¡Qué lástima! Había deseado una niña. Déjame verlo. Al poco rato, le cortaron el cordón y lo estrecharon entre sus brazos, envuelto en una sábana azul limpia. Le tocó la cara con dedos temblorosos. Su tez era saludable, mientras que su cabello era pálido, casi rubio plateado, y sus ojos, de un profundo e impactante violeta sobre azul. ¡Qué raro! ¿Dónde estaban esas patillas en sus mejillas? Rea intentó pronunciar su nombre, el que había pensado para él, pero no pudo. Algo la impulsó a decir otro. Naruto. Su lengua la traicionó con la misma certeza que el reino. Se llama Naruto. Rea lo abrazó, meciéndolo de un lado a otro. Él la miró fijamente y se quedó en silencio, casi de forma inquietante. Dios mío, se sentía tan débil. Tan cansada. Tan cansada. Sus ojos comenzaron a cerrarse, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerlos abiertos. El rugido de un dragón sacudió la fortaleza y la arrastró del borde. El corazón le dio un vuelco, y no en el buen sentido. Apretó a su hijo contra su pecho, ignorando el grito de alegría que emitía. No. No podía ser. No había dicho ni una palabra a nadie. Se mantuvo en reclusión en cuanto su vientre empezó a hincharse.
La mano del rey no podía tener espías aquí, sin duda. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Oyó voces alzadas. Pasos fuertes. Cada vez más cerca. La puerta se abrió de golpe. Un caballero cayó por ella y caminó sobre sus cuerpos aturdidos. No te levantes por mi culpa. Ahí estaba. Esa voz. Esa maldita voz infatigable, tan presumida, tan arrogante. Ataviado con una armadura completa y oliendo a dragón, Daemon Targaryen entró en la habitación con el yelmo bajo la cabeza. La miró, luego al bebé en sus brazos y a su cama ensangrentada, y su sonrisa se desvaneció. Parecía tan horrorizado como ella en ese momento. Rhea disfrutó amargamente de ello. Por primera vez en su vida, el príncipe se quedó completamente sin palabras. Bien. Se lo tenía merecido. ¿Qué quieres? Le preguntó con voz áspera. ¿Vienes a humillarme otra vez? Dio un paso silencioso hacia adelante, sin hacer caso de su mirada fulminante. El maestre se hizo a un lado para dejarle paso. Cobarde. Nadie se atrevía a desafiar a un Targaryen, y menos aún al heredero del trono de hierro. Ella intentó darse la vuelta, pero él fue demasiado rápido. Tiró de la tela que cubría al bebé y vio su rostro, sus ojos, su cabello. Oyó la brusca inspiración que siguió. Fue una suerte que no le arrancara al niño de los brazos en ese momento. Lo haría pronto, lo sabía. Había perdido demasiada sangre. Había sido un parto difícil. Demasiado difícil. Podía ver cómo su palabra se oscurecía en los bordes, sentía que se desvanecía. Espero que seas feliz. El rencor brilló en sus ojos mientras ella lo miraba con desprecio. Me has matado. Este chico, tu chico, me mató. Daemon miró al maestre. El hombre negó con la cabeza. Su silencio enfureció a Rhea. Nada que decir. Gruñó ella. Finalmente la miró. Por si acaso, puede que no te haya amado, pero nunca te deseé esto. Sus palabras la conmovieron más de lo que quería admitir. No quería que murieras. No así. Mentiras. Engaño y artimaña. Buen trabajo has hecho entonces. El silencio fue su respuesta. No. No dejaría que estas fueran sus últimas palabras. El nombre del niño es Naruto. Rhea sentía que se desmayaba, la pérdida de sangre finalmente le estaba pasando factura. Cuídalo, ¿me oyes? Lo agarró del brazo, sujetándolo con dedos temblorosos y lo empujó hacia él. No te atrevas a dejarlo de lado. Prométemelo, Daemon. Por una vez en tu miserable y malcriada vida, haz lo correcto. Prométemelo. Dime que lo protegerás. Di que lo mantendrás a salvo. Prométeme. Su mirada se posó en el bebé. Cambió su agarre para sujetarlo, acunándolo. Rhea no pudo aguantar más. Cayó en la oscuridad. Sus últimos pensamientos estaban con su hijo. Tenía que vivir. Él debe vivir. 000. Un hijo. Él tenía un hijo. Daemon no esperaba un hijo. ¿Qué demonios iba a hacer con un hijo? ¿Qué podía hacer? Esa maldita Zora le había dejado con un último insulto. Todo era culpa suya. No le había dado mucha importancia a una noche de pasión y borrachera. ¿Por qué iba a hacerlo, si no había sabido nada de ella desde entonces? No quería saber nada de ella en ese momento, ni ella de él. Se enteró del nacimiento por pura casualidad. Maldita sea esa serpiente escurridiza de Hightower. Recordó la sonrisa burlona en su rostro, la sonrisa cuando se lo contó. Entiendo que las felicitaciones son necesarias. Le dio un puñetazo en la mandíbula y voló directo hasta aquí en Caraxes, justo a tiempo para verla morir. Maldita sea. Maldita sea, por los 7 infiernos. Si hubiera sabido antes que la maldita Roice estaba embarazada, él no habría hecho nada, le susurró una vocecita desagradable, su voz. La odiabas. Ella te odiaba, y tú, ja. No quieres ser padre. Matemos al chico y acabemos con esto de una vez. Daemon retrocedió. Había hecho muchas cosas, muchos actos oscuros, pero matar a un bebé, a un niño, con su sangre. ¿Qué voy a hacer contigo? Desconcertado, contempló al bebé. No era padre. En realidad, nunca había querido serlo. Sin embargo, que él tuviera un hijo mientras Viserys, su propio hermano, luchaba por tener uno, parecía el destino. Seguía siendo el heredero. Lo que convertiría a este niño en su heredero. Tan silencioso. El niño no emitía ningún sonido. Solo lo miraba. Mi señor. Maldita sea, se había olvidado por completo del maestre. Armándose de valor, abrazó al niño contra su pecho y se dirigió hacia el anciano. El maestre se mantuvo firme.
Se resistió un poco al estrechar al bebé entre sus brazos. Encuéntrale una enfermera, ordenó. En cuanto esté en condiciones de viajar, lo llevaremos a desembarco del rey. Allá arriba, oyó a Caraxes rugir triunfante. 000. Valerión se despertó lentamente. La edad había dejado sus viejos huesos doloridos, el sueño aún más, pero aquí, por fin, estaba despierto. Había sentido algo justo ahora, un antiguo temblor en sus huesos ancianos. Curioso. Había habido un cambio en el mundo. Un despertar. Lo sentía. Tan lejano, tan distante, pero aún así lo sabía. Se había aferrado a su vida con la esperanza de sentir esa presencia una vez más. Durmió para reunir sus nuevas fuerzas. Tantos años de sueño, despertando solo para comer, estirar las alas y descansar de nuevo. Hacía años que no volaba. Sin embargo, había vivido. Y ahora. Lo sentía. Su regreso. El hombre que había dado su vida por la suya, nacido de nuevo en el mundo. No fue él el único que lo notó. Podía oír a los dragones en desembarco del rey, sus gritos resonando desde el foso de los dragones a través de los 7 reinos. A Caraxes en el valle, rugiendo a las montañas. A vagar desde su posición lejana, incluso a ese maldito pícaro en Rocadragón, el que se alimentaba de los de su propia especie. Todos los dragones gritaron para celebrar su nacimiento. Valerión apoyó su poderosa cabeza en la costa y se contentó con esperar. Quizás tenía motivos para vivir un tiempo más. Pronto se volverían a encontrar. Ojalá se vuelvan a encontrar. N/A. Y ahí vamos. ¿Y bien? ¿Lo disfrutaron? ¿Sí o no? Necesito saber de ustedes. Como siempre, las brasas gobiernan Remains. Por triste que suene, es la verdad. Si a la gente no le gusta esta historia, bueno, no continuará. Lo más probable es que deje el primer capítulo y deje el resto en el vacío. No tengo tiempo para escribir algo que no le guste. 2 trabajos me mantienen tan ocupado que apenas tengo tiempo para escribir. Entonces, en las palabras inmortales de Atlas, revisar, ¿sería tan amable? Y como siempre, le advertimos. Spoiler. 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 Detalles de la trama a la vista. Estáis advertido. Es cierto que algunos están muy lejos en el futuro, pero aún así. Avance, los cielos temblaron. No le temo al fuego. Es bastante cómodo, la verdad. No, lo que temo es la tierra. Que me metan en una caja y me dejen pudrir. Ese no será mi destino. ¿Por qué no te unes a un dragón? Muchos parecen tenerte mucho cariño. Su hijo sonrió con sorna, acariciando distraídamente la barbilla de Caraxes. El que quiero todavía tiene jinete. Daemon arqueó una ceja. Ah, ¿sí? Ya sabes a cuál me refiero. Observó al chico lanzar un pez, observó ahora cómo el sierpe de sangre lo devoraba. ¿Cuál, en realidad? No Caraxes, desde luego, ni Syrax. Uno marino tampoco era un factor. Solo los dioses sabían dónde estaba Vagar últimamente, y ya había rechazado a Vermithor. Lo que dejaba... Vaya. Se dio cuenta. Soltó una carcajada. No te falta ambición, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene darles dinero a los campesinos? Es el maldito Fleabotón. Unas monedas no lo cambiarán. Entonces lo haré mejor. Naruto miró a la izquierda. Naruto miró a la derecha. Se aseguró de que no hubiera nadie cerca, ni guardias en la oscuridad de la noche. Luego corrió por la pared, corriendo a toda velocidad. Aléjate de mi hija. Alicent puede pasar su tiempo libre como quiera. El bastardo de Daemon le sonrió. No es tu esclava, aunque pienses lo contrario. Ya era hora. Por primera vez en décadas. Aquí y ahora, Valerión extendió sus alas y emprendió el vuelo. Mátenlo, tontos. Solo es un niño. Tienen espadas. Úselas. Un niño no se mueve así. Oh, dioses. Aquí viene otra vez. Rasengan. La sangre salpicó la pared. Te saludo, aquel que es amado por los dragones. El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco. Una sombra en la pared. Cualquiera puede proyectar una gran sombra. Especialmente ese niño. Rhaenyra le tiró del brazo. Por aquí. Naruto suspiró. Qué primito tan impaciente tengo, estén atentos. R&R. Igual de 1307 capítulo 2. Renegado N/A. Todavía me estoy recuperando de mis problemas de garganta y tos, pero aunque estoy enfermo, hoy me prometieron una actualización y un hombre cumple su palabra. También quería darle un poco de sabor a las cosas entre todas estas actualizaciones de Ruby.
Podríamos actualizarlo a M pronto, pero por ahora aquí estamos. A medida que se acerca mi 15º aniversario en este sitio, me encuentro reflexionando sobre las pequeñas cosas de la vida. Lo que antes era un pasatiempo relajado, solo para mí y algunos amigos, creció y evolucionó con el tiempo. Hay días en que recuerdo estos últimos 15 años y me pregunto si alguien me recordará, si dejé huella, a pesar de no haber ganado ni un céntimo con ninguna de estas historias. Algunos días fueron más felices que otros, y disfruté demasiado escribiendo algunas historias, hasta el punto de quedarme despierto toda la noche trabajando en ellas. Y por supuesto, hay momentos en que miro hacia el futuro y me pregunto qué será de las cosas cuando yo ya no esté. Claro, intento no darle demasiadas vueltas a esto último. Sigo vivo y sigo escribiendo. En un mundo ideal, me gustaría seguir haciéndolo mientras pueda. Pero la edad me está alcanzando y, últimamente, el mundo está lleno de locura y muerte. El reciente terremoto en Turquía/Siria es un terrible ejemplo. Incluso antes de eso, muchos amigos y compañeros escritores que conocí ya no están. ¿Seguiré aquí dentro de 20 años? ¿10? ¿5? Es una idea escalofriante. Pero por ahora, sigo aquí, sigo escribiendo. Una vez más, seguimos con la regla de las brasas para esta historia y otras. Esto significa que, si a la gente no le gusta, no se continuará. Si la historia en sí no es popular o no tiene buena acogida, bueno, no podré continuarla. Tengo 2 trabajos y, además, las vacaciones, así que apenas tengo tiempo para escribir. Por lo tanto, no puedo permitirme escribir algo que no le guste a la gente. Así que, por favor, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son mi motor. Sin ellas no puedo escribir ni una sola palabra. Así de simple. Trabajar casi a todas horas me mantiene absurdamente ocupado, y no me atrevo a escribir algo que no le guste a la gente. Otra vez sin preguntas. Hay que mantener el interés. Bueno, ya te entretuve bastante. Así que aquí vamos. El destino de esta historia depende de ti, el lector. Tus comentarios determinan el destino de este relato y de muchos otros. Una vez más, no soy dueño de citas, referencias ni memes. Ni un solo chiste. Nada. Nada. Todos son homenajes a leyendas mucho más grandes que yo. Ahora bien, como siempre, advertencias sobre el lenguaje y similares. Después de todo, esto es Juego de Tronos, el poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco. Una sombra en la pared. Cualquiera puede proyectar una sombra grande. Especialmente ese niño. Renegado había algo mal con su hijo. Cuando Daemon se dio cuenta, ya era demasiado tarde. No se trataba de una enfermedad del cuerpo, no, la enfermedad de Naruto era mucho más profunda. Su hijo había demostrado ser hábil en todas las materias que se le presentaban. De hecho, estudiaba historia y entrenaba sin descanso. Lanza, escudo, bastón. Los dominaba todos. Aprendió a montar a caballo casi tan bien como Caraxes. Su talento con el arco y la espada era insuperable, con un ingenio 3 veces más agudo. Aún no tenía 17 años y ya hablaba valirio como si hubiera nacido para ello y se llevaba bien con sus primos menores. Y aún así, era amable. Demasiado amable. Daemon lo sabía, Viserys lo sabía, y estaba seguro de que el capullo de Otto Hightower también. Hoy no era diferente. Encontró al niño en el pozo del dragón, como solía hacer últimamente, mimando a Caraxes. Había cierta ironía en ello. Caraxes despreciaba a la mayoría de la gente, incluso a otros Targaryen. Ya había devorado hombres por mirarlo de reojo. Y, sin embargo, toleraba a Naruto. Es más, el dragón de sangre le permitía alimentarlo y limpiarle las escamas, una hazaña negada incluso al más estoico de los guardianes de dragones. En ese preciso instante, lo tenía devorando la palma de su mano como una cría llorona. Aunque no estaban unidos, el esbelto dragón siempre se alegraba de verlo. La mayoría de los dragones actuaban así en su presencia. ¿Cómo lo había llamado Viserys alguna vez? El amado por los dragones. A veces ese título le preocupaba. Más de lo que quería admitir. ¿Por qué no te unes a un dragón como Dios manda? Le gritó al acercarse. Los dioses saben que ya tienes edad suficiente. Muchos parecen quererte mucho. ¿Por qué? Su hijo levantó la vista con una sonrisa burlona, acariciando distraídamente la barbilla carmesí de Caraxes, provocando un trino de satisfacción en el sierpe. El que quiero aún tiene jinete. Daemon arqueó una ceja. Ah, ¿sí? Ya sabes a cuál me refiero. Curioso. Era lo más que había hablado del tema en años.
Observó al chico lanzar un pez de la cesta a sus pies, y observó ahora cómo el sierpe de sangre lo arrebataba con la debida prisa. Un segundo. Luego un tercero. El que buscaba aún tenía jinete. ¿Cuál, en realidad? Ni Caraxes, desde luego, ni Syrax. Rhaenyra jamás lo permitiría. Humo marino tampoco era un factor. Solo los dioses sabían dónde estaba Vhagar últimamente, y ya había rechazado a Vermithor. Lo que dejaba... Vaya. Se dio cuenta. Soltó una carcajada y le dio una palmada en la espalda a su hijo. Desde luego, no te falta ambición, ¿verdad? Dijo sonriendo mientras Caraxes regresaba a su festín. Me enseñaste bien. Ciertamente lo había hecho, ¿no? Dicho esto, estoy pensando en visitar los barrios marginales mañana. Ahí estaba. Otra vez esas tonterías. Su hijo se preocupaba demasiado por la gente común. Eran dragones. ¿Qué necesidad tenían de ovejas? ¿Qué sentido tiene darles dinero a esos campesinos? Chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Es el maldito fleabotón. Unas monedas no lo cambiarán. Su hijo se volvió hacia él. Entonces lo arreglaré. Le dio una palmadita en el hombro. Puedes intentarlo. No. Naruto se mantuvo firme, sin hacer caso a los Caraxes que seguían dándose un festín al fondo. Oí lo que hiciste con la guardia de la ciudad el otro día. ¿Cuántas manos tomaste? ¿Cuántas cabezas clavaste en una pica, Un destello de dientes blancos como perlas brilló en un gruñido inusual. No me acuerdo. ¿No necesitabas una carreta para llevarte todo lo que tenían? Cuidado. Daemon disfrutó del desafío, pero no le gustó su tono. Eso fue diferente. ¿Cómo? Preguntó su hijo, su testarudo, orgulloso y desafiante hijo. Cuadró los hombros, se mantuvo firme y levantó la barbilla para mirarlo. Pusiste a esos criminales en su lugar, lo cual estuvo muy bien, pero lo hiciste sin pensar en las familias que quedaron atrás. ¿Cómo se las arreglarán ahora? Esto es lo correcto. ¿Lo fue? Él no estuvo de acuerdo. Pero vio el fuego en los ojos del chico. Vas a ser terco con esto, ¿verdad? Eso depende. Daemon ladeó la cabeza. ¿Qué idiota vas a ser hoy? Naruto se liberó la mano con un bufido y se marchó furioso. El príncipe pícaro siguió a su hijo con la mirada. ¿Y a dónde crees que vas? En algún lugar muy lejos de ti. Gritó irritado. Como quieras. Pero aléjate de esa chica Hightower. Un dedo largo se levantó para dar un saludo sarcástico. Daemon lo vio irse con un gesto de la cabeza. Hoy no habría forma de detenerlo. Demasiado amable, este hijo suyo. Demasiado amable, a medias. Ojalá no lo maten. 000. A Naruto le encantaba Desembarco del Rey. No era la política lo que menospreciaba, sino más bien a la gente. Tantos lugares por ver, tantos secretos por descubrir, tanto por hacer. Porque si Desembarco del Rey era su hogar, la Fortaleza Roja era su ostra. Menuda ostra. Siempre había anhelado una familia numerosa y ahora, en su segunda vida, por fin la tenía. Una familia tan numerosa. Dejando a un lado a Daemon, tenía a su tío Viserys, a su tía Aemma y a su prima Rhaenyra, por no hablar de sus parientes de Velaryon. Y, por supuesto, a los dragones. No hay que olvidarse de los dragones. Hay tantos dragones. Incluso después de todos estos años, aún no había creado un vínculo con ninguno, a pesar de poder elegir entre todos. Porque, verás, solo lo buscaba. El único. El más grande de todos. Señor de los dragones. Valerion el Terror Negro, vivió. No se le veía por ningún lado en Desembarco del Rey últimamente. Ya no, hacía siglos que había superado el límite del Pozo del Dragón y había volado lejos, dejando atrás a su último jinete con vida. Sin duda, la mayoría lo creía muerto. Aún así, lo percibía, allá en algún lugar al este. Distante, pero fuerte. Cansado, pero alerta. Observando. O quizás estaba esperando. No podía estar seguro. Al salvarle la vida aquel fatídico día, había forjado un vínculo inquebrantable con aquel viejo y cansado dragón. Pero con vínculo o sin él, no tenía forma de comunicarse con él a esa distancia, y mucho menos de invocarlo. Valerion regresaría cuando quisiera. No antes. ¿Y cuando finalmente lo hizo? Bueno. Esos pensamientos los dejaré para otro momento. Pero antes de eso, rodeó a un par de doncellas en el pasillo, atreviéndose a sonreírles rápidamente. ¿Es él? Él es realmente guapo, SHHH. Silencio. Te oirá.
El atisbo de una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Una rápida mirada hacia atrás los hizo correr en una risita. Era muy consciente de sus fugaces susurros en su retirada, igual que sabía cómo otros lo llamaban a sus espaldas. Porque si su padre era el príncipe renegado, entonces él era el renegado. El réprobo. El idiota fantasioso que tiraba dinero al hecho de pulgas, que prefería hablar a pelear, un patán que intentaba arreglarlo todo. Ja. Un renegado, sin duda. Le gustaba mucho ese título. La ironía le quedó grabada. Que pensaran lo que quisieran. A él no le importaba. Un destello de luz distante en la ventana de una torre cercana le llamó la atención. Una vela solitaria ardía en el interior. Inclinó la cabeza hacia ella, tanteando la brisa vespertina con un dedo. Hoy aúlla el viento. Me pregunto si estará despierta. Miró hacia la torre de la mano y sonrió. Era tarde, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la fortaleza roja de profundos tonos de sangre. ¿Un presagio, quizás? Sacudió la cabeza para despejarse. Un paso sinuoso lo llevó hacia la torre. Curioso. No debería haber guardias de guardia a esa hora. Sin embargo, no vio a nadie. Naruto miró a la izquierda. Naruto miró a la derecha. Se aseguró de que no hubiera guardias cerca, nadie que pudiera verlos ni oírlos. Luego corrió por la pared, corriendo a toda velocidad. 000. Una vez más, Alicent encendió la vela esta noche. Se había convertido en una especie de ritual para ella en los últimos años. Un hábito que había adquirido de pequeña y de pasar sus primeras noches en la Fortaleza Roja. Todas las noches dejaba una vela encendida en la ventana abierta. Todas las noches, consumía la mecha. El acto le proporcionaba un pequeño consuelo últimamente. Como una pequeña chispa que se encendía contra la oscuridad. ¿Tienes problemas para dormir? Por las 7. Gritó Alicent y casi se sale de su vestido verde. Tienes que hacer eso cada vez. Sí, debemos hacerlo. El príncipe le sonrió mientras entraba por la ventana, evitando la vela. Ay, no pongas esa cara. Nos extrañaste. De verdad. Había estado ausente tanto tiempo esta vez. Pensó que no regresaría de Rocadragón. No entendía cómo la descifraba con tanta facilidad. El hijo de Daemon era un dragón un tanto peculiar, incluso entre los de su especie. No entendía bien cómo entraba y salía de sus aposentos con tanta facilidad. Seguramente nadie podría subir a las torres tan rápido como él. Francamente, últimamente, tenía aún menos sentido común que Rhaenyra. Oh dioses, él la estaba mirando de esa manera otra vez. Ella arqueó una ceja y habló rápidamente, aunque solo fuera para desviar su mirada. ¿El nosotros real? Naruto le sonrió, dejó la vela a un lado e hizo una profunda reverencia, con la rodilla doblada y un brazo apoyado en el pecho. Igual. Sintió que sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa a pesar de todo. No deberías estar aquí a estas horas. Si mi padre te viera, se puso de pie y puso los ojos en blanco. Me haría y gemiría, patearía el suelo y griega. No haría nada. ¿Qué tal? ¿Qué dragón más extraño? El calor le abrasó el rostro y le enrojeció las orejas. No sabía qué veía el príncipe en ella, y mucho menos que la impulsaba a hacer esas visitas nocturnas. Su padre no lo aprobaría. No le gustaba Daemon ni su hijo. Cambiar eso costaría mucho. Y, sin embargo, si las cosas no cambiaban, si el rey Viserys nunca tenía un hijo varón, no debía pensar eso. Esos pensamientos eran repugnantes. La más traicionera de las traiciones. Distracciones. Necesitaba distraerse, ahora más que nunca. ¿Qué tal Rocadragón? Húmedo, cálido y aburrido. Dijo Naruto arrastrando las palabras. Pensé que podríamos volver a trabajar en tu Alto Valirio esta noche. Tomó la vela del alféizar, pasó junto a ella y se dirigió a la cama, agarrando un pesado tomo de la mesa. En cuestión de segundos estaba sentado sobre él, con el tomo abierto sobre sus piernas. ¿Y bien? El príncipe la miró. ¿Qué esperas? Alicent hizo una mueca, retorciéndose las manos distraídamente mientras resistía el impulso de morderse las uñas. Sabes que no soy muy buena. De ahí las lecciones, dejó la vela y golpeó la palma de la mano entre las páginas. Vamos, ¿qué hay de malo en ello? En todas partes. Sentado justo delante de ella. ¿De verdad tienes tanto miedo de mí, Alicent? Naruto pasó la mano sobre la vela mientras hablaba, cerrando los dedos distraídamente en un puño antes de abrirlos de nuevo. El movimiento era extrañamente hipnótico. Por mucho que su mano se detuviera sobre la llama, no se quemaba.
Su piel no se ennegreció ni carbonizó, ni su manga estalló en llamas. Pálidas lenguas de fuego recorrieron su palma, dejándolo ileso. A pesar de su esfuerzo, Alicent se encontró con la mirada fija en él. Había visto esta hazaña antes y se preguntaba cómo lo hacía. ¿Un truco, quizás? A pesar de todas sus afirmaciones, no todos los Targaryen eran inmunes al fuego. ¿Y tú qué? Se sentó a su lado. Su mano libre tocó la de él. ¿No tienes miedo de quemarte? No le temo al fuego, tarareó, mirando distraídamente la llama. Es bastante cómodo, la verdad. No, esos brillantes orbes volvieron a ella, inquietantes en su intensidad. Lo que temo es la tierra. Que me metan en una caja, que me dejen pudrir. Negó con la cabeza con un suspiro de tristeza. Ese no será mi destino. Sus dedos se cerraron alrededor de los suyos. Solo una insinuación. Solo un roce. Entonces, ¿cuál es tu destino? Naruto sonrió levemente. ¿Te gustaría saberlo? Estaba tan cerca de ella. Tan terriblemente cerca. Alicent se encontró inclinándose hacia adelante. Espera. Levantó una mano. Ella se estremeció. ¿Qué? Naruto mantuvo la mano en alto, pero su mirada ya no estaba fija en ella. ¿Oyes eso? Alicent ladeó la cabeza. No oigo nada. Nada en absoluto. Él la soltó. Es justo. No oigo nada. Abrió los ojos de par en par. ¡Ay, no! Todavía estaba hablando cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe, arrancada de sus goznes por un fuerte golpe. Los hombres entraron en tropel, espadas en mano. Aturdida por la repentina intrusión, Alicent tuvo tiempo de contarlos. 5, vestidos de negro. Hombres rudos. Hombres peligrosos. No eran los hombres de su padre. ¿Qué hacían allí? ¿Dónde estaban los guardias? ¿Cómo los habían superado? ¿Cómo, Dios mío? Vio la sangre en sus espadas y lo supo. Ahí está. El líder, un hombre corpulento y gigantesco, la señaló con un dedo carnoso. Esa es. Llévatela. Se venderá muy bien. Uno de ellos miró a Naruto. Ese es el maldito príncipe. No debería estar aquí. No importa, murmuró un tercero. Es un testigo. Mátenlo. Alicent gritó. Guardias. ¡Ayuda! En cuanto gritó, Naruto se levantó de un salto y arrojó su libro al hombre más cercano. El libro impactó al necio en el pecho, al igual que la daga que lo seguía. El aspirante a asesino se echó hacia atrás, con acero brotando de su ojo derecho. Su cadáver se estrelló contra uno de sus compañeros, muerto antes de caer al suelo. Y entonces el príncipe estaba entre ellos. Un solo salto lo impulsó a toda velocidad, lo suficientemente cerca como para atrapar a un segundo hombre desprevenido mucho antes de que pudiera alzar la espada. Se incorporó de una patada con un gruñido mudo, lo agarró por el cráneo y lo estrelló contra la pared. Le partió la cabeza, haciendo la papilla contra la piedra, y desenvainó la espada al instante. El acero silbó al salir de su vaina. Lanzó la espada prestada al otro lado de la habitación. Se clavó en la garganta de un tercero. Cayó con un gorgoteo húmedo. El duro restante se detuvo, sorprendido por su repentino salvajismo. «Mátalo, idiota», bramó el líder. «Solo es un niño. Tienen espadas. Úselas». El segundo retrocedió. «Un niño no se mueve así. Dios mío, ahí viene otra vez». Rasengan. Alicent no vio realmente lo que sucedió después. No del todo. Vislumbró algo brillante en la mano del príncipe y entonces otro hombre desapareció, reducido a espeluznantes trozos rojos en el suelo. Salpicado de sangre, el líder gritó un desafío y se abalanzó hacia adelante. Naruto le dio un fuerte golpe en la mandíbula con las piernas y lo dejó caer como un saco de patatas. Cayó como una piedra, inconsciente, pero con vida. Todo esto en un instante. Alicent cayó de rodillas, aturdida por todo. Oh. Su vestido. Estaba arruinado. Salpicado de sangre, Naruto se levantó, se limpió un poco de sangre de la cara. Luego la miró. «Voy a buscar a los guardias». «¿Confías en mí?» Alicent farfulló, todavía aturdido. «¿Qué?» Le ofreció una mano ensangrentada. «¿Confías en mí?» Sus dedos temblorosos se curvaron alrededor de los suyos y los sujetaron con fuerza. «Sí». El rostro ensangrentado de Naruto se curvó en una pequeña sonrisa. «Entonces no me sueltes». La tomó de la mano y la levantó hacia sus brazos. Luego corrió. N/A. Esta vez hay un pequeño giro. Ah, pero ¿quién envió a esos hombres? ¿Quiénes, en realidad? Y ahí vamos.
Espero que hayan disfrutado de este pequeño y alocado capítulo. Y bien, ¿debería continuar esto? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Necesito saber de ustedes. Como siempre, las brasas gobiernan Remains. Por triste que suene, es la verdad. Si a la gente no le gusta esta historia, bueno, no continuará. Lo más probable es que deje el primer capítulo y deje el resto en el vacío. No tengo tiempo para escribir algo que no le guste. 2 trabajos me mantienen tan ocupado que apenas tengo tiempo para escribir. Así que, por favor, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son mi motor. Sin ellas no puedo escribir ni una sola palabra. Así de simple. Trabajar casi a todas horas me mantiene absurdamente ocupado, y no me atrevo a escribir algo que no le guste a la gente. Ahora bien, en las palabras inmortales de Atlas, revisar, ¿sería tan amable? Y como siempre, le advertimos. Spoiler. 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 Detalles de la trama a la vista. Estáis advertido. Es cierto que algunos están muy lejos en el futuro, pero aún así. Avance, el tío Viserys estaba furioso. Un ataque en mi propia casa. ¿Quién se atreve? El trono de hierro. Naruto nunca había visto una silla tan fea en toda su vida. Fea quizás, pero poderosa a pesar de todo. El trono más grande del reino, el trono del rey, el más alto de todos, sometiendo a 7 reinos. Lástima que su tío fuera tan débil. El rey Viserys era un buen hombre, sin duda, el reino nunca había visto nada mejor desde el reinado del propio Jaehaerys, pero carecía de la fuerza de su predecesor. Lo acarició con una mano distraída y suspiró. ¿Cómo podría alguien querer esto? Laena le tiró de la manga. He estado soñando con ella otra vez. Oms. Su primito sonrió. Vagar. Rhaenyra le tiró del brazo. Por aquí. Naruto suspiró. ¿Qué primito tan impaciente tengo? Daemon se incorporó de golpe con un jadeo. ¿Otra vez soñando? Misaria sonrió y le dio una palmadita en la mejilla. Vuelve a la cama, mi amor. Mi esposa y mi hijo están muertos. No toleraré que los cuervos vengan a darse un festín con sus cadáveres. Lo dijiste. El muchacho podría ser una alternativa adecuada a Daemon, si se le da la influencia adecuada. ¿Cómo es eso? He decidido nombrar un nuevo heredero. Soy tu heredero. Ya no. Aléjate de mi hija. Alicent puede pasar su tiempo libre como quiera. El bastardo de Daemon le sonrió. No es tu esclava, aunque pienses lo contrario. Ya era hora. Por primera vez en décadas. Aquí y ahora, Valerion extendió sus alas y emprendió el vuelo. Una sombra ocultó el sol. Los campesinos gritaron. Los señores y las señoras se encogieron de miedo. Daemon sonrió durante todo el proceso. Ese es mi chico, estén atentos. R&R. Igual de